Hola, yo soy Mariana Camacho. Yo soy Luciana Urbano. Yo soy Valery Calixto. Y yo soy María Camila Guatibonza. Bueno, el día de hoy vamos a discutir acerca de el documental de Werner Herzog llamado Nómada en los pasos de Bruce Chatwin. Bueno, como para hacer un poquito más de contexto acerca de quién estamos hablando y de quién se basa este documental, Bruce Chatwin fue un novelista, escritor y aventurero británico que pues nació en Sheffield, Reino Unido. Él murió bastante joven, a los 48 años, en Niza. Ok, y para como centrarnos en algún tema puntual de toda su biografía, quisimos hablar como lo de la muerte y relacionarlo con algunos de los temas que hemos visto en la clase. Y pues para empezar, algo interesante que ya muy al final de la película, pues era una simbología que hacían como con las libretas que tenía Bruce, ya que al final hacen como este zoom de este cerrar de las historias que él marcaba o que él registraba en cada uno de los actos que pues pasaba por su vida, ¿no? Y aparte de que acá demostraban cómo era su cierre de su vida, el cierre total de toda su aventura por la que él pasaba. Y pues es algo que podríamos relacionar con los objetos de memoria que ya les vamos como a introducir un poco más adelante. Y también una frase que vi que pues decían que él quería encontrar como la manera más rápida o más sencilla y más correcta para morir, ya que como sabemos pues él tenía SIDA y ya sabía que le quedaba muy poco tiempo. Entonces como esa comparación de que hay personas que buscan una manera correcta para morir, que en este caso de Bruce, y que hay otras que por ejemplo hoy en día como no buscar la manera de vivir la vida bien, que trate de cumplir con todas nuestras metas, por decirlo así, que no nos centramos tanto en la muerte que nos estamos aproximando, sino más como en cómo vivirla bien. Pero es interesante cómo él ya en sus últimas partes de la vida se centra en cómo morir de la manera más correcta y más, sí, más correcta posible. Bueno, pues en mi caso, el filme me pareció muy interesante, como conocer toda la vida de alguien que fue como bastante prolífico en sus libros, contando sus aventuras. Em, es interesante ver cómo pasó por tantos lugares que son bastante simbólicos, ver cómo estos paisajes del alma, que fue cuando estuvo en Stonehenge y cuando estuvo como en todos estos lugares, inclusive cercanos a donde él estudió en su infancia, que tienen como un valor muy, nos, como casi sentimental, pero en el sentido de las almas, de la muerte y como de estas energías que pueden tener ciertos lugares que son reconocidos por ser lugares simbólicos de ciertas culturas o de ciertas épocas como paleolítico, neolítico. em, Cómo se introdujo mucho en la cultura también australiana, todo lo que fueron los aborígenes y vio cómo parte de su cultura, al igual que en muchos otros lugares, fue como destruida por esa colonización que se dio europea, que fue como la imposición de ciertas religiones y cantos y todo. Pero personalmente creo que lo que más me llamó la atención, y hablando de objetos o objetos de memoria, fue el final, como este capítulo del cierre, cuando se habla un poco más de su muerte, porque como decía Mariana, él murió de SIDA. Creo que más allá de lo que fue su matrimonio o su sexualidad, eh, es muy lindo que el filme se basó en eso, en sus aventuras y como objetos como su maleta, que fue la que le regaló a Herzog antes de morir, cuando fue su última reunión, como esa maleta cargaba todos esos recuerdos, cómo fue llevada a tantos lugares de donde se inspiraron tantos libros.
Es como muy bello ver cómo en esa maleta y en sus escritos él deja como una parte de su alma, deja como su legado. Yo lo comparo mucho con los Horcrux en Harry Potter, en la saga de Harry Potter, porque él está dejando pedazos de su alma en esos libros, en esa maleta. Ahí está su historia y lo que él vivió, como él interpretaba las culturas y es de cierto modo bello saber que él sigue viviendo a través de estos objetos de memoria que pues no se los llevó él consigo en su muerte, pero que quedan para el mundo para saber quién era él. Sí, hay algo que dice Camila que es algo que yo también quisiera tocar, tipo con los objetos de memoria y lo de la maleta, y eso me teletransportó a cuando yo estudié los objetos de memoria en la cultura mexicana, que se utilizaban estos objetos representativos de sus personas como fotografías o objetos que usaban en vida o este tipo de cosas que los representaban y se colocaban en un altar. Esto es lo que eh, nos hace pensar que esta persona ha dejado su legado, como que actualmente su recuerdo sigue aquí, sigue en vida. También hay algo que tocó Mariana, que también quisiera tocar, y es el tema de la muerte, de su muerte. ¿Por qué? Porque me llama mucho la atención cómo él pasó por la aceptación de su muerte, porque él ya sabía lo que iba a pasar, él sabía que iba a morir y en vez de torturarse pensando en que iba a morir, buscó la mejor manera para hacerlo. Y eso es algo que me llama mucho la atención porque al menos para mí, como yo viviría ese sentimiento, sería en un pánico e intentaría como buscar mil y un maneras para huir de ese pensamiento y cambio él no. Entonces, eso fue lo que más me impactó. Bueno, pues como en cuanto a todo lo que pues han dicho, pues lo que me gustaría decir es que es como lo que representa la muerte, tanto en el documental como lo que hemos hablado, y es que la muerte pues trata de, o sea, como que no es solo como dejó de existir, sino que también representa como una memoria, una, por ejemplo, en el caso de Bruce Chadwick, pues, pues se representa como a través de sus escritos, entonces digamos, es como una forma en la que permanece como su experiencia y como lo que es él, y no solamente como, o sea, es como ya no se vuelve como algo de él, sino que su experiencia se vuelve como un conocimiento. Digamos, gracias a eso también, pues, también recuerdo mucho lo de la cueva del Milodonte, creo que es, sí, la cueva del Milodonte, en donde pues él, a través de la piel, pues, como a partir de eso, pues realizó el viaje por la Patagonia, por Chile, por Argentina, y entonces, pues, no sé, considero que también pues, la muerte es, y como sus escritos, y tanto con los objetos que él dejó, pues deja como, o sea, como que permanece y no solo como que se perdió como toda su experiencia y todo su conocimiento, sino que como que crea una base como para lo que puede seguir después.